Una noticia que podría completarse en los próximos días o semanas. Ya hemos dicho adiós a la era Scariolo y podemos estar diciendo hola a la era Pablo Lasso. ¿Cómo funcionaría y cómo afectaría esto a la selección española? Vamos a analizarlo. ¡Al lío! Se lleva hablando mucho tiempo de que el seleccionador español tomase las riendas del conjunto merengue después de un año pues un tanto raro a las órdenes de Chus Mateo, en el que es verdad que han conseguido la liga y han hecho, yo creo que una temporada bastante buena, sobre todo a final de temporada, pero es verdad que se estuvo hablando durante mucho tiempo que no se habían completado los objetivos que querían, que este equipo optaba más, y yo también lo pienso, y al final pues han acabado pues haciendo una limpia absoluta tanto en la dirección deportiva como en los banquillos, donde llega Sergio Scariolo. Todo esto afecta a que cuando termine el Eurobasket 2025 Sergio Scariolo tendrá que marcharse de la selección española y tendrá que venir un nuevo recambio que nos guíe hasta el Mundial 2027 y que nos guíe también hasta los Juegos Olímpicos 2028. Vamos a hablar de ciertos entrenadores, no solo me voy a quedar en Pablo Lasso, el cual analizaremos más en profundidad porque es del que más se está hablando, pero como la actualidad muchas veces va y viene, también vamos a hablar de diferentes entrenadores que podrían hacerse cargo de la selección española. Y nada, antes de analizar a todos estos entrenadores, me gustaría que te suscribieses, le dieses un buen me gusta al vídeo y comentes abajo cuál es tu opción perfecta para tomar las riendas de la selección española de baloncesto. Vamos con algunas opciones. A pesar de que Pablo Lasso sea la prioridad para la selección española, yo voy a dar algunos nombres que creo que se han barajado o se barajan si las cosas con Lasso no salen como se espera. Algunos nombres ya lo estaréis viendo en este gráfico y quiero al menos repasar cómo sería una selección con ellos como principales responsables. Pues bueno, como te digo, son opciones, algunas se han hablado, se barajan encima de la mesa. Es verdad que la opción Pablo Lasso es la que más suena, además con su salida de Baskonia inminente también, incluso cuando estáis viendo este vídeo lo mismo ya ha sido oficializada. Todo hace sonar o todo parece que va todo acorde hacia que Pablo Lasso sea el seleccionador nacional de España. Dicho esto, no me voy a quedar ahí porque, como te digo, la actualidad viene hoy, mañana se va. Cuando estéis viendo esto a lo mejor ya ha salido que el nuevo entrenador es otro, y voy a dar algunos ejemplos de entrenadores que me gustarían a mí como seleccionadores para la selección española. Algunos como Jaume Ponsarnau, los cuales están muy implicados en crear ese talento para la selección española B y llevarlas hacia la selección española A. Podría ser una apuesta de futuro, pero un futuro es verdad más a medio plazo que a corto plazo, y pensar en un mundial o en unos Juegos Olímpicos, porque es verdad que tendría que llevar una selección bastante joven. Es verdad que también le han dado un poco el muerto, no quiero decirlo, o sea, es una exageración, una ejemplificación, pero le han dado el muerto de llevar a esta selección España B y le podría venir muy bien para dar el salto a la selección España y que no se note tanto. Ha hecho una gran lista, ha contado con jugadores NCAA a los que va a desfogar durante esta preparación del Eurobasket. Y a mí Jaume Ponsarnau es un entrenador que me gusta su estilo de juego, que no tiene miedo a hacer listas que no guste a la gente o que guste a la gente, o sea, no tiene miedo en elegir a jugadores que a lo mejor no estaban tan pensados. Y como te digo, es un entrenador que lo ha hecho muy bien en su etapa en Bilbao. En su etapa en Valencia la gente infravaloró mucho su trabajo. Creo que de los últimos años, quitando este año con Pedro Martínez, el mejor baloncesto que hemos visto en Valencia yo creo que ha sido a las manos de Jaume Ponsarnau, porque no fue muy bien Mumbrú, no fue muy bien... O sea, esta última etapa yo creo que lo mejor que recuerdo a Valencia previo a Pedro Martínez y post Pedro Martínez fue Jaume Ponsarnau. Y sí que creo que hay otras opciones que también me gustan. Opciones que yo veo casi inviables, como la opción de Ivonne Navarro. Yo Ivonne Navarro lo veo muy asentado en el proyecto Unicaja como para pensar que mañana mismo va a desechar esa oferta de continuar en un proyecto que está montando él, que son jugadores acordes a su filosofía, que se nota que está montando él un equipo para funcionar él, o sea, que puede llegar otro entrenador y hacerlo bien o mejor incluso, pero está montando un equipo para él, o sea, acordes a sus características como entrenador y su estilo de juego. Me costaría mucho que después de estar haciendo estos fichajes para la temporada que viene dijese, mira, me voy a entrenar a la selección española. Si hubiese una manera de compatibilizarlo, Ivonne Navarro, sabéis que el juego que hace Ivonne Navarro con Unicaja me enamora a mí, pero seguramente os enamorará a la mayoría de ustedes, porque es un baloncesto muy vistoso, un baloncesto colaborativo, en donde saca lo mejor de las piezas que tiene.
hemos visto esta temporada que ha sacado lo mejor de Oseskowski, lo mejor de Carter, lo mejor de Taylor, lo mejor de Perry, lo mejor de Alberto, lo mejor de Kravitz. O sea, creo que es un entrenador que potencia muchas veces el talento, incluso cuando el talento no es que no esté ahí, sino que cuesta mucho salir, porque además en una rotación de 11-12 cuesta mucho que todo funcione en su mejor potencial. Y ha demostrado Ivonne que puede llevar una plantilla de 12 y no solo llevar una plantilla de 12, sino que puede hacerlos funcionar absolutamente todos. Y bueno, también, ya que estamos hablando de posibles opciones, la opción Chus Mateo también hay que ponerla encima de la mesa. ¿Es un entrenador que yo ahora mismo piense que le podría venir fantásticamente a la selección española por su estilo de juego, por sus pasos previos como entrenador, que lo único ha sido el Real Madrid? Yo ahora mismo te diría que no. Yo creo que Chus Mateo debería replantearse su futuro como entrenador, como un entrenador que coja o que pilla ahora de nuevas un proyecto nuevo de un equipo, ya sea internacionalmente en Eurocup o Euroliga o nacionalmente un equipo de media tabla que incluso puede jugar competiciones europeas, y lo forme y lo haga suyo. Yo creo que lo que le falta es tener un equipo con identidad, haber creado una identidad durante un equipo. No lo ha conseguido en este Real Madrid. Es muy difícil con 12 estrellas, 13 estrellas que tiene la plantilla, crear un equipo con una identidad propia. Muy pero que muy difícil, y hay que valorarlo también. Pero no creo que la papeleta de ponerlo como seleccionador de España vaya a mejorar ni su currículum como entrenador, ni las vivencias que hemos tenido con Escariolo estos últimos años. La verdad, o sea, puede que mañana mismo se haga oficial la llegada de Chus Mateo como entrenador de la selección española, me calle la boca y se haga un oro olímpico en 2028. Pero ahora mismo, a día 3 de julio de 2025, yo solo te puedo decir que a mí es una idea que no me entusiasma. Luego, opciones así ya que si nos hacemos ya los locos. Pedro Martínez también, la posibilidad de compaginar la selección con Valencia Basket. Pues mira, al igual que Ivonne Navarro, es un entrenador que me encantaría, más que nada porque yo creo que Valencia y Unicaja han sido los dos equipos que más he visto durante el año, por lo bonito que es verlo y sobre todo cómo juegan y las oportunidades que dan. Muchas veces, sobre todo Pedro Martínez, tampoco le tiembla la mano en darle una oportunidad a un jugador joven. Creo que la etapa que va a vivir la selección española va a ser mucho de tener que quemar etapas rápido para los jugadores jóvenes y llegar a la absoluta. O sea, porque hay que sacar mucho talento joven, hay que hacer una gran limpia en la selección española en los próximos años, te digo, no tiene que ser ya, pero en los próximos años habrá que hacer una gran limpia y que entren muchos jugadores nuevos, jóvenes, a la lista de la selección española. Y pues Pedro Martínez es un entrenador que me gusta. Otro entrenador que me fliparía además para mucho tiempo, Gerard Encuentra, de Jaiotpo Lleida, un entrenador también con un juego muy vistoso, juego colaborativo, también un poco de esa escuela de entrenadores propositivos que gusta mucho ver sus partidos, que gusta mucho ver los partidos de Lleida, y que también no le tiembla ni el pulso ni le tiembla la mano, y podría hacer una limpia y podría meter a jugadores jóvenes, introducir a nuevas perlas, a nuevas estrellas a nuestra selección española, y es un entrenador que me gustaría. Estas son opciones que te dejo aquí, opciones que te suelto y te digo, mira, tómalas, si te gusta, bien, si no te gusta, también. Y ahora te voy a hablar de Pablo Laso, la prioridad de la Federación Española de Baloncesto. A ver, todas las pajas mentales que puedo hacer yo están muy bien, pero ahora vamos a analizar cómo sería una selección comandada por Pablo Laso. Las reconstrucciones de equipo se le dieron muy bien en su etapa en Madrid, donde apostó por talento joven, ahora hablaremos de ello, pero estamos hablando de palabras mayores. Es un entrenador competitivo y con mucho carácter, pero llevar a la selección española es otra cosa, implica crear una familia a la que enseñar a jugar durante un mes. Pues Pablo Laso, señores y señores, un entrenador que carácter no va a faltar, carácter va a sobrar en esta selección, y el entrenador va a ser el que más tenga carácter de todos, porque Pablo Laso es un entrenador con carácter, competitivo, y yo creo que a la selección le puede venir bien. Entiendo el punto de que ahora muchos me diréis, bueno, si Chus Mateo ha hecho una temporada, ha ganado la liga, pero tú crees que no ha hecho una buena temporada y le dices que no le viene bien, y ahora Pablo Laso, después de la temporada que ha hecho en Baskonia, siendo una decepción, me dices que es una buena opción para la selección española, ¿por qué me tengo que tener en cuenta tu opinión? Pues muy buena pregunta, no te la voy a poder responder, pero como es mi opinión, te la voy a dar. Y yo creo que Pablo Laso
creo, no te puedo a ciencia cierta, no puedo asegurar absolutamente nada, pero creo que podría ser una buena opción para la selección española. Creo que, como te digo, es un entrenador con carácter, competitivo, que no le tiembla la mano, que creo que eso es algo muy importante para la reconstrucción que va a vivir España. Fue un entrenador que durante la reconstrucción de Madrid, todos nos acordamos, me acuerdo perfectamente, años 2012-2013, un Madrid que no ganaba absolutamente nada, que estaba siendo la sombra del Barça de Xavi Pascual, llamar a un Pablo Lasso y que hiciese una reconstrucción de inmediato con este Real Madrid, le otorgase una identidad brutal y compitiese desde el primer momento, siendo uno de los Madrid más laureados en la historia de su historia como equipo de baloncesto. Creo que es un entrenador que está acostumbrado también a trabajar bajo presión, que es algo muy importante. Hemos hablado de entrenadores que sí tienen una presión de equipo, pero no es la presión que tiene una selección nacional, que tiene un Real Madrid, que tiene un Fútbol Club Barcelona. Son equipos que, en cuanto a presión por la imagen que tienen o tienen que transmitir, están muy exigidos, y Pablo Lasso yo creo que es uno de los entrenadores al que más presión se le han sometido durante los últimos años, lo cual también es un punto positivo. Punto negativo, es verdad, y hay que hablarlo, viene para abajo. O sea, el Pablo Lasso 2012-2013 pinta muy bien, si lo pensamos, pero no es el Pablo Lasso de la 24-25. Es verdad que ha tenido una papeleta bastante gorda, no es un equipo que haya creado él cuando llegó a Baskonia. De hecho, yo muchas veces pensaba que podía salir o muy bien o muy muy mal. Ha acabado saliendo muy muy mal, no por nada, sino porque hay jugadores con los que presumiblemente ha acabado hasta mal, como Chima Moneke, que al primer día de mercado ya estaba queriéndose ir. Bueno, es que no te diré en el primer día de mercado, ya a mitad de temporada se quería ir. Y creo que Pablo Lasso es un entrenador que, en cuanto a gestiones de equipo, ha llevado muy buenos equipos, lo ha sabido llevar bien, pero su caso más reciente, 2024-2025 con Baskonia, le ha costado mucho. ¿Es un ejemplo claro para denegarle el banquillo a Pablo Lasso? Pues no, porque cuando ves un currículum no te quedas con lo último que ha trabajado, te quedas con lo que ha trabajado previamente. Y es un entrenador que, como te digo, laureado, con mucho carácter, con mano dura, que yo creo que, como te digo, es algo muy importante para el devenir de la selección en los próximos años. No estamos en una etapa en donde estemos con Juan Carlos Navarro, Pau Gasol, Ricky Rubio, Marc Gasol, y tengas que meter a un entrenador de nuevo, ¿no? Estamos en un periodo de transición, donde muchos jugadores que son vacas sagradas, hoy los vemos como vacas sagradas en el Eurobasket, dentro de 2 años posiblemente no los veamos ni en las listas, porque tengan que hacer una renovación, una reestructuración del equipo a partir de piezas jóvenes o de jugadores jóvenes que entren desde ya. Y con esto quiero decir que Pablo Lasso es un entrenador que no tiene miedo a decir: tú que eres una vaca sagrada, no vas a venir más porque quiero meter a este jugador que es el futuro de la selección. En eso creo que es algo que Pablo Lasso me motiva bastante. Es un entrenador que no tiene miedo a eso. No va a ser una marioneta de la Federación Española de Baloncesto, ni mucho menos, ni va a ser un entrenador conformista con el talento que ya hay, sino que va a intentar buscar más y va a intentar pulir ese talento que hay en las categorías de formación o que están llegando. Y yo creo que Pablo Lasso es un entrenador que puede venir muy bien a la selección española. Opinión sincera, con la mano en el corazón. Hemos hablado de los puntos buenos, de los puntos malos, de los que puede pasar, de los que no puede pasar. Aquí hablamos de todo, pero muchas cosas pueden pasar como no pueden pasar. Yo te estoy poniendo puntos y estamos analizando diferentes situaciones. Opinión sincera, y aquí entra el corazón, aquí no entra la razón ni entra la opinión. Bueno, si entra la opinión, entra mi opinión. Y mi opinión es que a mí, si me tengo que quedar con algún entrenador, yo me quedo con Pablo Lasso. Yo creo que España está viviendo un proceso diferente, un proceso que no vivíamos desde hace mucho tiempo, porque estos años la reestructuración de la familia ha sido muy natural, vienen 2 jugadores, los meto a estos 2 jugadores, pero no meto a ninguno y sigo manteniendo a mi equipo de 10. Viene un jugador, pues si se me retira uno de esos 10 jugadores que llevo siempre, pues meto a ese jugador. Ha sido muy muy natural. No nos dimos cuenta de cómo entraron los Hernán Gómez, porque es que fue tan natural que de repente un día estaban ahí y a los 2 años ya eran vacas sagradas. Y ahora pues toca hacer una reestructuración un tanto dolorosa, ¿no? Dolorosa de me tengo que quitar a 7 jugadores que a lo mejor les quedan 2-3 años de selección, pero tengo que meter a jugadores jóvenes. Tengo que hacer un nuevo equipo. Y yo, de los entrenadores que veo,
Hay entrenadores que también me gustan y que los veo capaces, como los Pedro Martínez, como los Ivonne Navarro, como los Gerard Encuentra. Los veo entrenadores capaces de hacer eso, pero yo, si hay un entrenador al que daría esa potestad de ser el líder, de tener ese carácter, de no tener miedo ante las críticas, yo sí tengo que tener a un entrenador que ya ha soportado esa presión y que no creo que le pese nada a la mano las decisiones de jugadores o federación, yo creo que ese es Pablo Lasso. Y sinceramente, muchos me matarán porque no sabemos cómo saldrá esta opción de Pablo Lasso para la selección española, pero para mí debería ser el entrenador, y creo que esta opinión te haya gustado. Y no sé si tú tienes que pensar lo mismo, tú no tienes que pensar lo mismo, de hecho, tú piensas como pienses tú, y quiero que me cuentes tu opción en los comentarios, pero esta es mi opinión y yo creo que Pablo Lasso es una grandísima opción para el banquillo de la selección española. Nos vemos en el siguiente vídeo y nada, chao.